Muchos se preguntarán con qué voy a salir, dijeron alguien por ahí, pero llegó mi momento. Entonces, bueno, primero que todo vamos a abrir la Biblia en Hebreos. Bueno, vamos a hacer un recuento de que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan más o menos? Vamos a ir buscando primero Hebreos 11:1, lo vamos a leer del 1 al 30 y vamos a hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda que vimos la semana pasada? A ver, cuénteme. La semana pasada estábamos estudiando Job y vimos sobre la prueba de Job. Vimos cómo él fue probado y cómo las etapas por las que pasó durante su prueba. Bueno, Andrés nos estaba hablando la vez pasada de algunas pruebas que había pasado Job. Yo les voy a poner aquí la presentación para que ustedes se acuerden, y los que no vinieron pues les vamos a hacer un pequeño recuento. Job era un hombre muy bueno, muy bueno. ¿Quién quiere ser como Job? ¿Quién quería ser como Job? Todos quieren ser como Job. O sea, Job es, mejor dicho, la persona que uno dice, este man pasó por muchas pruebas y las solucionó y tiene mucha plata y mucho dinero. O sea, eso es lo que yo puedo pensar de Job, y de lo que de pronto uno le puede hablar a alguien: tranquilo, tú estás pasando por pruebas, estás pasando por circunstancias, piensa en Job, Dios lo pasó por pruebas, pero ahora todo va a salir bien. Pero vamos a ver un poco, más adelante vamos a ver por qué Job fue probado y por qué es importante que cada uno de nosotros pasemos por diferentes pruebas. Vimos que Job, de un momento a otro, bueno, ahí lo que estábamos leyendo era que Satanás hace como un pequeño trueque ahí con Dios y dice: bueno, vamos a hacer una cosa, usted y yo, bueno, mejor dicho, Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a Job un hombre recto? Entonces a mí me parece muy gracioso porque dice Dios que él es un hombre muy recto, que él es muy bueno. De hecho, lo que habíamos visto en la primera parte era que Job tenía mucho dinero, ayudaba a muchas personas, era una persona muy buena. ¿Cuántas personas de acá conocemos a personas buenas que uno dice: oiga, esta persona, usted como que es cristiano? ¿Usted es cristiano, hermano? No, a mí simplemente me gusta ayudar a las personas, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, en esa prueba, aquí voy a mostrarles un poquito, Job empieza a preguntarle a Dios muchas cosas. Bueno, Dios, tú esto, lo que nos contaba Andrés en la predicación pasada. No, Dios, ¿por qué me haces esto? Yo quiero morirme, yo quisiera volver como estaba antes. Esta situación para mí es muy fuerte, que es lo que de pronto nos ha pasado a nosotros en muchas circunstancias. De hecho, yo puedo contar por mi parte, y creo que Dayana sabe un poco de mi historia, y sé que llega un momento en el que Dios lo tiene que uno pasar por diferentes pruebas para que uno en realidad lo pueda conocer. O sea, si a uno no le pasa eso, es como cuando uno está en la casa, cuando uno invitaba a un amigo a la casa. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo que se llamaba Gerson, y estábamos en la casa y llegó un momento en el que yo tenía una pista que habíamos hecho con mi papá, y él se cayó encima de la pista y se rompió totalmente. ¿Y a quién le pegaron? A mí. Pero uno dice: ¿pero por qué no le pegaron a Gerson? O sea, para mí esto es justo. Pues no, porque no es hijo, ¿sí? Y lo mismo pasa con Dios, ¿sí? Cuando uno en realidad es hijo, Dios en realidad lo pasa por diferentes pruebas, ¿sí? El padre que ama corrige. Entonces, bueno, vamos a pasar esta. Entonces, bueno, leamos qué dice Hebreos. Léame Hebreos del 1 al 30. Vamos a seguir todos. Hebreos 11 del 1 al 30. Hebreos capítulo 11 del 1 al 30 dice: la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún
y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le han preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José, a los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Bueno, de aquí para adelante siguen otras partes de la fe y por qué por la fe. Entonces dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la fe con hobby? ¿Qué pasó con hobby? ¿Cómo fue la cosa? Entonces, primero que todo, quiero hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué es religión? O sea, que alguien que me diga, no, para mí religión es... Sumercio. No voy a decir si sí o no. Para ustedes, ¿qué es religión? ¿Para ti qué es religión? Sí. Porque está riendo, no mentiras. ¿Para ti qué es religión? Bueno, ¿quién me quiere decir que para usted qué es religión o qué saben que es religión? Bueno, yo les voy a decir para mí qué es religión. Para mí religión... Ah, no, usted se pasó. Es que le di el botón que no era. Es hacia atrás. Ah, sí, aquí está. Así. No, voy bien, voy bien.
No ha pasado nada. Y la siguiente es esta. Para mí religión era una materia del colegio. Yo pregunté que para quién es qué religión. Pero vamos a ver qué dice Google de qué es religión. Entonces, ¿quién nos quiere leer? Venga, ¿qué dice religión? Nombre femenino, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Bueno, pues Google no se equivoca, está en Google, ¿no? Entonces, vamos a leer Job 1, que alguien que me busque Primera de Job. Primera de Job. El Evangelio según San Job. No, es Job 1, perdón. Si no, después. Bueno, lea el primero. Primer versículo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí hasta donde podemos ver, Job era un hombre recto, apartado del mal. ¿Quién quiere ser como Job? Temeroso de Dios, o sea, eso es lo mejor, o sea, el personaje wow de la Biblia, en donde uno dice, es apartado del mal, temeroso de Dios, ¿sí? O sea, fin de la historia, no necesitamos más, qué buena persona. Pero al pasar de la historia, les voy a contar. Bueno, vamos a hablar un poco también de qué, para mí, qué es religión, o qué es en la vida totalmente religión, y por qué leímos Job 1. Entonces, en la vida existen diferentes tipos de creencias, también existe las personas que tienen como religión según Google, ¿no? El fútbol o diferentes grupos políticos, ¿no? También, para mí, antiguamente, religión era subir a cumplir una serie de ritos y ceremonias, ¿sí? O para mí, como decía Maná, dice, ay amor, tú eres mi religión, ¿sí? O para mí también cuando llegó esto en los carros, yo dije, uy, no, este man es cristiano, hermano. O sea, tienes tú, ¿cuánto te valió? No, me valió 5,000 pesos. Dios, gloria a Dios. Para mí eso era lo último en religión, o sea, más que, para mí eso era tener una relación con Dios, pero en realidad muchas veces nosotros ponemos por encima muchas cosas por encima de Dios, ¿sí? Por ejemplo, puede que para algunos el trabajo sea una religión. Veamos este ejemplo. Bueno, ¿por qué les muestro este video? Bueno, primero que todo, para que no se los olvide. Y porque es importante uno también hablar de lo que en realidad ha vivido. Cuando se empezó este grupo de jóvenes, una de las dificultades que yo tenía era mi trabajo. Yo creo que algunos sabían que, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Va a hacer vídeo? Sí, pero espere porque este domingo tengo que grabar. No, ¿y qué va a hacer? No, este sábado tengo que trabajar, o sea, cada fin de semana, por lo general, digamos, una de las cosas en las que yo veía por encima de Dios era mi trabajo, ¿sí? De hecho, una de las cosas que más le cuesta a uno es veces el bolsillo. Dice, no, pero si me están ofreciendo tanto dinero y trabajo el sábado, pero tampoco trabajo el fin de semana y puedo ser. Y yo recuerdo que yo vi este video porque lo pusieron en el trabajo y uno muchas veces trata de ser el mejor en el trabajo, ¿sí? Ya se exageró, ¿no? Pero uno muchas veces trata de entregar toda su vida, de trabajarle a los hombres, de vivir para el trabajo, pero en realidad ese no es el fin, ¿sí? O sea, ¿qué ganara al hombre si perdiera su alma? Entonces uno muchas veces pone por encima el trabajo. Sí es importante, yo sé que cada uno de nosotros tenemos miles de necesidades para subsistir, ¿sí? O dificultades, pero si uno en realidad no cree totalmente en Dios, no está en nada. Entonces, vamos a ver el siguiente. Vamos ahora sí el siguiente. Entonces vamos a ver Job 38. Y ya les muestro porque pues esta imagen. ¿Tiene Job 38? Vamos a leer una partecita. El primero, 1. Entonces vamos a... No, póngalo ahí.
Vamos a leer una parte que me pareció muy gracioso y yo cuando leí este versículo pensé en esta imagen. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sabes sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Bueno, yo cuando leí este versículo, Jehová le dice a Job: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñete como varón tus lomos. O sea, ahí le pegó una vaciada. O sea, yo lo escucho todo el tiempo. O sea, Job empezó a decir: no, es que la prueba, no, quiero volver como antes. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, en donde Dios, para mí esto es muy difícil, Dios, esto. O muchas veces no oramos, simplemente dejamos ahí. Sí, estoy en la prueba, pero no, yo para qué voy a la iglesia. No, y lo piensa uno para uno. Digamos, Job de una u otra manera estaba hablando con Dios y le decía: no, yo quiero volver como antes, mejor morirme. Entonces Dios como cuando espera el momento a otro: ah, sí, listo, ahora sí, ¿cómo fue? Entonces, párese como uy. Entonces para mí eso fue yo como que espere, verá. Pero fue muy, muy gracioso porque en las pruebas Dios de una u otra manera responde, ¿sí? Siempre responde. ¿Sí? No es que Él responda tarde, sino que Él nos está enseñando en todo momento. Voy a pasar aquí un momentico. Vamos a ver este video. Ah, ponlo, sí. Sí, configurar el audio. Entonces, Job, en todo este tiempo estamos viendo varias cosas. Uno, que Job era un hombre recto, ¿sí? Era juicioso. Uno, que él había pasado por diferentes pruebas, ¿sí? Y dos, en donde Job empieza a hablarle a Dios y le reclama. Y otro donde Dios vuelve y donde Jehová le responde y le dice: bueno, ahora ¿dónde estabas tú cuando tal cosa? Donde conoces hay una parte en el versículo que dice: conoces los secretos de la nieve. Sí, y ahorita actualmente algunos científicos miraban con microscopio la nieve y hay varias cositas como las huellas digitales, varios fragmentos en donde una no se repite a la otra. Entonces Dios le está diciendo, ahora bueno, vamos a ver este video. Les voy a contar un poquito qué es lo que está sucediendo ahí. Le están preguntando a ella: ¿qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de ladrillos? Y ya no entiende. Bueno, después de un rato, para que no veamos todo el video, y después de un momento, después de una larga explicación, ella entendió. Pero entonces yo me puse a pensar: así pasa con Job y así pasa con muchos de nosotros, en donde Dios nos pasa por pruebas, nos pasa por circunstancias y no entendemos en realidad qué es lo que Dios quiere para nosotros o qué es lo que en realidad importa, que en realidad es, ya les voy a decir qué es, pero no entendemos porque en realidad no estamos pidiendo correctamente, no estamos conociendo bien a Job. Entonces vamos ahora a ver Hebreos 11, una parte donde dice: ¿qué es la fe? Ya Google nos había dicho que es una... Google,
Nuestra fe es la religión. Y ya les explico por qué hablamos de la religión. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Está mejor. Listo. ¿Quiénes de ustedes conocen este signo? Wi-Fi. Para todos es importante. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice Hebreos 11:1? De lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros esperamos como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? La resurrección, el cumplimiento de su palabra. Y lo que no se ve, o sea, entendamos que vamos a leer, bueno, ¿todos saben qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, repitámoslo. Porque de tal manera unigénito, para que todo aquel que necesite más tenga. Bueno, todos lo repetimos, pero no sabemos quién le dijo qué a qué. O sea, ¿eso de dónde salió? ¿Por qué? Pues les voy a contar que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo eso. Vamos a leer Juan 3:1. ¿Y por qué Jesús le estaba diciendo a Nicodemo eso? Bueno, les voy a contar. Jesús, mientras que vamos buscando, Jesús llega a Nicodemo de noche, que era un fariseo, sí era fariseo, sí. Y el man, mejor dicho, ¿por qué fue de noche? No les voy a contar. No, fue de noche para que no lo vieran, ¿sí? O sea, vamos de noche porque, sí, como cuando uno dice, vamos a ir a la iglesia, pero no voy a publicar, no voy a saber, que no sepan que soy cristiano, mejor dicho, voy a ir a la iglesia, pero callados, todo bien, que no me conoce, algo así. Este man va donde Jesús y le dice, venga, me dicen que tú sabes, ¿qué dice? Aquí nos dice que sigue el resto de la historia. ¿Desde el 1? Sí. Desde el 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Bueno, personalmente, o sea, para mí Jesús habla raro. O sea, es extraño porque él todo tiempo está hablando del espíritu, en todo tiempo le preguntan, ¿vamos a comer? Algo simple. No, mi comida es que yo haga la voluntad. Y vamos, pero póngase serio. O sea, para mí esto es como, o sea, a veces para mí es inconcebible varias cosas que él responde porque él siempre está respondiendo a otra cosa que no es porque nosotros como que, venga, estamos hablando en otro contexto, ¿sí? Algo así. Y eso sucede y él le dice, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Sí? Yo cómo vuelvo al vientre, ¿no? O sea, Jesús todo el tiempo está hablando espiritualmente. Jesús todo el tiempo está hablando y nos está dando a conocer su reino, está dando a conocernos su espíritu, está dando a conocernos a Dios. Dice, Dios es espíritu, todo el tiempo nos está diciendo, sí, le dice a la mujer samaritana, si no bebieres de esta agua, ella, pero si estamos tomando agua, o sea, en todo tiempo está hablando espiritualmente, en todo tiempo. Entonces uno dice, Jesús, o sea, para mí hay varias cosas que yo leo y digo, venga, ¿por qué no le explica diciéndole que porque es muy difícil? Es como si no existiera en este momento el Wi-Fi y yo les dijera, a ver, ¿cómo le explico? El Wi-Fi no se ve, pero viene hacia acá y se conecta, ¿sí? No entiendo. O sea, ahí hay un modem
Y viene el hueco ahí, pero no lo vemos, entonces no entiendo. Lo mismo Jesús está hablando, están poniendo ejemplos como el viento viene de aquí para allá, pero no lo conocemos, no oímos su voz, no vemos su sonido. O sea, empieza a decir, a contarnos que en realidad hay algo que no es palpable, que no es visible, y por eso dice que la fe es la convicción de lo que ¿qué es lo que dice? A ver, ¿qué aprendieron? Espera, y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Voy a mostrarles este capítulo. Bueno, ahí vemos, los que de pronto se han visto el capítulo, al final lo que sucede es que Bar ve que sí existía el alma y que tenía que pasar por diferentes circunstancias y que al final termina orándole a Dios y diciéndole, Dios, devuélveme el alma, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a pelear por nuestra alma? ¿Sí? ¿Por qué les muestro este video? Y dirán, qué desorden, parce. Pero entonces, Dios mío, sálvalo. Les voy a explicar por qué. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Muchas de las cosas que nosotros nosotros no, digamos, el cuerpo es que desea el cuerpo. El cuerpo desea comer, tomar agua, desea dormir, desea, ¿qué más desea el cuerpo? Hacer popó, muy bien. Desea muchas cosas lo que desea el cuerpo. El alma somos cada uno de nosotros. Si me quitan un brazo no dejo de ser Brian, ¿sí? Sería Brian el mocho, pero no, sí, cuando le dan Salmo 8 y el mocho yo me salgo. Pero entonces, en realidad el alma es cada uno de nosotros, lo que pensamos, la decisión, ¿sí? La Biblia lo denomina como el alma, como la mente, como el corazón, ¿sí? Cuando uno está triste, tu alma es la personalidad, ¿sí? Por eso es más fácil ver esas películas que cambian de cuerpo y empieza a actuar diferente. Ay, eres tú, pero ¿qué haces allá adentro? ¿Sí? Porque en realidad, ¿sí? Y el espíritu es el que Dios da a nosotros. Cuando Adán y Eva murieron, cuando dijo, de cierto, ciertamente morirás si comes de este árbol. Ellos comieron. ¿Qué murió de ellos? El espíritu. Ya luego, gracias a Dios, gracias a Jesús por su obra, podemos tener vida en nuestro espíritu. Jesús todo el tiempo está hablando, mis palabras son espíritu y son vida. Todo el tiempo está hablando espiritualmente, ¿sí? Juan 17:3 dice, ¿qué dice Juan 17:3? Bueno, vamos a leerla para que no quede como el himno nacional. Que lo cantamos pero no lo entendemos. Juan 17:3, ¿qué dice? Sí, léelo. Bueno, cuando nosotros leemos la historia de Job, nos damos cuenta que Job, vamos a leer la siguiente para saber lo que les voy a decir. Job 42, 1 al 5. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, ¿cómo así que de oídas te había oído? Luego no era un hombre recto y mejor dicho, pues sucede que muchos de nosotros, y me incluyo, vivimos muchas veces en una vida como muy religiosa, ¿sí? En donde amamos más el trabajo, amamos más las situaciones de la vida, en donde queremos ser rectos. No, es que yo soy cristiano porque soy el mejor en mi trabajo, porque soy buen hijo, porque soy buena persona, porque soy buen, no sé, buen músico, porque llego temprano a la iglesia. Es que si yo llego temprano ya la hice, ¿sí? Porque soy, o sea,
muchas veces nosotros vivimos una vida muy religiosa, que es lo que le pasaba a Job. Job daba a los pobres, dice que hasta daba sacrificio por los hijos, o sea, ese man era el top. Pero ¿cómo así que dice que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conocen? Entonces, ahora estamos viendo en Juan 17:3 que dice que la vida eterna está en conocer a Jesús y en conocer a Dios. O sea, la vida eterna está en conocer a Dios. Job dice después, ahora mis ojos te ven y te conocen. O sea, en realidad, ¿cómo así? ¿No lo conocía? O sea, no muchas de las obras que nosotros hagamos quieren decir que en realidad conocemos a Dios verdaderamente. No porque vengamos a la iglesia, porque vengamos a jóvenes, y no porque seamos buenos cristianos o porque creemos que lo hemos alcanzado, es porque en realidad no lo es. Y muchas veces, si Dios a usted lo ama y si en realidad usted se deja cambiar por Dios, va a pasar por diferentes pruebas como pasa por Job. ¿Sí? Muchas veces, y yo la verdad, yo creía, o sea, yo siempre he sido cristiano desde que tengo como 5 años, y yo recuerdo que, no, yo voy a la iglesia y en la escuela dominical me aprendía todos los versículos y tenía un grupo de jóvenes y tocaba la guitarra y mejor dicho, yo ya me sentía el que cristiano. Pero yo me di cuenta, o sea, de un momento a otro yo le dije, bueno, Dios, yo necesito en realidad conocerte. O sea, ya Dios empieza a ponerle un anhelo porque en realidad lo conozca uno. Y ya de pronto leyendo esta historia de Job, nos damos cuenta que en realidad Job estaba viviendo una vida muy religiosa, en donde en realidad o somos buenos en el trabajo o somos buenos hijos, pero Job estaba viviendo una vida muy religiosa. Pero es necesario a veces pedirle a Dios, bueno, Dios, está bien, me aguanto la prueba. Es necesario, o sea, si tienes que pasarme por pruebas, hazlo. Porque, o si de pronto ustedes están viendo por una prueba, digamos, no es malo, es bueno, de una u otra manera las pruebas se le dan al Dios al que ama a su hijo, lo corrige, ¿sí? Porque yo recuerdo el año pasado, más o menos, cuando llegué a la iglesia, yo estaba viendo la iglesia, pero hasta que Dios no me hizo pasar por una prueba, hasta que uno no siente que su alma, mejor dicho, está totalmente fría, que mejor dicho me quiero morir y mejor era volver atrás, como dice Job. Y muchas, digamos, ahorita yo me identifico mucho con Job, porque Job en realidad todo el tiempo, llega un momento en que está ya de mal genio y muchas veces le hablan a uno y uno está de mal genio, no quiere hablar, pero en realidad uno debe, o sea, ¿cuánto le va a durar a uno esa prueba? ¿Cuánto en realidad, o sea, va a pasar como Moisés que pasaban 40 años, o cuánto tiempo que tiene que pasar para que uno entienda, como el video que vimos ahorita, que le hablaban y ella, no, pero, o sea, uno debe entender que nuestro cuerpo y que nuestro corazón, más que todo, su corazón es engañoso, como lo que veíamos en las otras sesiones, que nuestro corazón es engañoso y uno debe en realidad entender eso. Y vamos a hablar el siguiente versículo. Ya. ¿Quiénes de ustedes creen que existe este lugar del mundo que se llama Noruega? ¿Quién cree que sí? ¿Y por qué? Porque sí. Muy bien. O sea, ¿ustedes creen que existe ese lugar? ¿Sí? ¿Quiénes han ido a Noruega? No. O sea, ¿quiénes lo conocen? ¿Usted no? ¿Usted no? No, yo elegí con Noruega porque era difícil. Pues les digo una cosa, lo mismo pasa con Dios. Pasa igual, creemos que lo conocemos porque y estamos seguros. ¿Quién cree que existe Dios? Levanta la mano. ¿Quiénes de ustedes lo conocen personalmente? Pero cuando uno habla personalmente, nuestro pensamiento es ¿quiénes lo han visto? Pero no, conocer a una persona muchas veces es, digamos, yo puedo conocer a alguien que está al otro lado del mundo, hablando por WhatsApp o por Instagram, o hablando por chat, por 5 años, y cuando nos vemos y salimos, no, yo sé que a ti te gusta esto, no, lo mismo pasa con Dios. O sea, están viviendo en otro plano físico, en donde en realidad, en otro plano espiritual, en donde nosotros entendemos, o sea, a la hora de conocer a Dios, en donde sabemos que lo podemos decir con certeza y con fe, que lo conocemos y que aunque no lo veamos, tenemos la certeza de que Él nos va a responder. Sí. Como para complementar, conocer bíblicamente, la palabra conocer es como una connotación como de la intimidad. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que Conoció a Sara, que pues tuvieron una relación, y no solamente relación sexual, sino que tuvieron intimidad
intimidad hasta lo más profundo del ser. Entonces, cuando tú dices que conocer a Dios es más allá de un plano de que lo veamos, que no lo veamos, es tener esa relación íntima con Dios. Sí. Bueno, ¿qué es la fe? Porque vimos que Job, al fin de cuentas, al final empezó a tener fe porque pasó por todas estas circunstancias. ¿Qué es la fe? Lo que acabamos de ver, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a ver qué nos dice Google. Dice que es una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. O sea, según Google o según este mundo, pone casi la fe y la religión en el mismo balance. O sea, muchas veces, todas las veces, muchas personas, no, vamos a hablar que tenga fe en Dios. No, sí, yo voy a la iglesia. ¿Sí? Entonces no entendemos o mezclamos las dos porque creemos que es lo mismo, porque es lo que hemos aprendido. Pero en realidad tener fe es la fe. La fe es la ejecución de lo que usted ha escuchado de la boca de Dios. O sea, es el hacer. Dice la Biblia que la fe sin obras es fe muerta. ¿Sí? Y en realidad es eso. Si usted no perdona, no tiene fe. Si usted no ama, o sea, hablando ya ahorita en el término carnal, en el ámbito carnal es, si usted no ama a su mamá, si no respeta a su familia, no tiene fe. Si usted no ayuda a otra persona, no tiene fe. Si usted no sé, cada una de las cosas que nos ha dicho la palabra de Dios, en realidad no estamos haciendo su obra. Y eso solamente en el ámbito como tal carnal. Pero, bueno, perdonar a otra persona. ¿Cuántas veces somos capaces de perdonar? O sea, porque creemos que en realidad es eso, es cada una de las cosas. Ustedes ven ahí en Hebreos, dice, por la fe, Moisés dice tal cosa, por la fe tal cosa. Pero nosotros también tenemos que ver, por la fe perdonamos, por la fe sabemos que si oramos por esa persona que va a venir al grupo de jóvenes, va a venir por más que lo veamos rebelde, ¿sí? No, sabemos que esa persona va a conocer de Dios, por fe vivimos, pero entonces también espiritualmente, por fe sabemos, o sea, es importante saber que cuando nosotros vamos delante de Dios, Él nos perdona. Podemos venir muchas veces a jóvenes, me pasaba que yo venía al grupo y yo, no, sí, Dios me perdona, pero muchas veces lo que hacemos es que, listo, todos pecamos, ¿sí? Pero ¿cuántas veces estamos entendiendo que sí Dios me va a perdonar? O sea, listo, yo pequé y digo, bueno, Dios mío, perdóname. Pero dice la Biblia que cualquiera que se acerque a Dios, crea que le hay y le es galardonador de los que le buscan. O sea, en realidad cuando usted se acerca a Dios y le pide perdón, cree que Él lo perdona, que ese es el ABC. O sea, no, sí, Dios me perdona, sí. Pero muchas veces nosotros no creemos que Él nos perdona. O sea, no creemos en la cruz, no creemos que si oramos por alguien pueda ser sano, que podemos perdonar, que muchas veces, y a mí me pasaba que yo no creía que Dios me perdonara, y entonces digo, no, pues hay que esperar el proceso. Esperemos el proceso que se me vaya olvidando el pecado y ahí sí, Dios mío, perdóname. Porque ahí sí, hombre de poca fe, porque yo no creía que Dios me fuera a perdonar. Y lo mismo pasa con Job. Job vivió una vida religiosa, ¿sí? Todo el tiempo estaba renegando, pero no contra Dios, pero sí peleando todo el tiempo en la prueba. Dios lo pasa por esas circunstancias, permite pasar por esa prueba y bueno, luego le da su recompensa, pero él saca la conclusión y dice, Dios, tú lo sabes todo, o sea, prácticamente llega al punto en que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conocen. ¿Y cuántos de nosotros no nos estamos dejando pasar por esa circunstancia, por esas pruebas para uno en realidad tener fe en Dios y en conocer verdaderamente a Dios? Porque la fe sí es la certeza de lo que se espera, pero la fe sin obras es fe muerta. Y si nosotros no pedimos, no perdonamos, sino ¿cuántas veces estamos dispuestos a perdonar una infidelidad?
¿Cuántas veces estamos dispuestos a perdonar cosas duras? ¿O cuántas veces estamos dispuestos a ir a predicar el evangelio? O sea, si no predicamos el evangelio, si no le hablamos a alguien de Dios, en realidad no tenemos fe. No, yo tengo fe porque Dios me ha pasado por circunstancias. Listo, usted está haciendo la obra, usted está llevando el evangelio, usted está predicando, usted está, no sé, hay cosas que, un ejemplo, no, es que yo no soy bueno para hablar. Pues la Biblia dice, Jesús dice, tiene que volverse bueno para hablar, ¿sí? O sea, ustedes tienen que coger cada una de esas circunstancias o cada una de esas debilidades y trabajar en ellas. No, que para mí es difícil perdonar. Bueno, trabajemos en ellas. Dios mío, ayúdame, porque yo tengo fe en que yo puedo perdonar, porque yo tengo fe en que tú me perdonas, porque tengo fe en que, o sea, y la otra, lo más importante, es cómo se alimenta, cómo se puede alimentar esa fe. Yo puse aquí unos tanquecitos, los que tienen carro saben que para qué es cuando la gasolina, ¿saben? Entonces, Romanos 10:12, ¿qué dice? Y con esto terminamos. ¿Qué dice? Ah, 10:17, perdón. Estaba mirando para otro lado. ¿Qué dice? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, la fe se alimenta, o uno de los... Dime. Bueno, dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Que están enfermos? ¡Pi! Ah, no, sí. Sí, hermana, tienes razón. Yo creo que lo que tú dices es cierto. Porque, claro, hay que evangelizar con miedo. No olviden evangelizar con miedo. Mañana, todos temerosos de Dios. No, mentiras. Todos los que no entienden. No, sí. Solo que como... ¿Qué conocimiento? No, mentiras. No, el todo... Vamos a ver cómo nos sale esta. Tienes razón. Bueno. Amén. Listo, Romanos 10:17, ya lo habíamos leído. Como el aporte que nos hicieron. Qué chistoso. Dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos su palabra, o sea, ¿cómo vamos a creer en el que no conocemos? Si nosotros, o sea, si usted, no, es que hermano, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? La prédica que escuchaste me pareció bien. Quiero tener fe. Papi, lea la Biblia. Le decía Hassan, lea la Biblia. Entonces, hay que leer la palabra de Dios, ¿sí? Pero también, si ustedes, no, yo leo mucha palabra, pues entonces ahora le falta hacer. Todo es un conjunto de muchas cosas para nosotros en realidad tener fe y tener fe en Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando Pedro negó a Jesús, lo negó, bueno, Jesucristo murió, luego resucitó y le dijo, ¿tú me amas? Y dijo, no, yo te quiero, ¿sí? ¿Tú me amas? No, tú sabes que te quiero, yo no te amo, ¿sí? Teoría. Dijo, es necesario que yo me vaya porque vendrá uno sobre ti y te dirá cómo has de morir, ¿sí? Que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros, dice que la Biblia que nos constriñe, y eso es en el griego, en la descripción como tal, es como si cuando un viento empuja a un barco, y muchas veces nosotros no sabemos a dónde tenemos que ir a predicar, pero el Espíritu Santo nos va a llevar a donde no queremos ir, ¿sí? Y debemos trabajar en cada una de nuestras áreas, en cada una de, no, que para mí es difícil predicar, digamos, ahorita estamos hablando de predicar, no, que para mí es difícil orar, pues oremos, o sea, nada se le quita el miedo a la montaña rusa que subiéndose a la montaña rusa, o sea, pero en realidad si nosotros creemos que Dios nos perdona, también creemos que al leer su palabra Él nos da fe, y si creemos que al hacer su obra, ¿sí? Tenemos fe, y al tener, y ya cuando leímos Hebreos, que por la fe hicieron varias cosas, es importante nosotros entender que
que Dios sostiene el universo y que nada se le escapa a Él, y que Él tiene todo bajo control y que no hay nada fuera de Él. Entonces oremos. Y claro, como teníamos todo cuadrado, tú vas a decirnos. A la historia de Job, que a mí me pareció muy importante y muy interesante. Si tienen la oportunidad de leer el libro, léanlo. Es largo, es un poquito tedioso. Léanlo de una versión actual que es más fácil de digerir, pero es muy chévere. O sea, personalmente a mí se me quitó una venda de los ojos con respecto a Job, porque siempre nos decían Job es lo máximo. O sea, la fe de Job, Job pasó por las peores y fue, mejor dicho, o sea, siempre se resalta un Job como el roble de la fe, pero realmente Job pasó por un proceso muy chévere. Él lo primero que hizo fue como, obviamente él era temeroso de Dios, y cuando viene la prueba y le quitan todo lo que tiene y matan sus hijos y se enferma, o sea, el tipo queda en serio mal, le quitan absolutamente todo, lo único que le quedó fue aliento de vida, porque ni siquiera vida, tenía una sarna terrible, y él, la primera reacción es decir, Dios dio, Dios quitó, entonces sea el nombre de Jehová bendito. Uno dice, uy, bien, o sea, ahí el temor de Dios se dejó ver. Pero ¿qué pasó con el pasar del tiempo? Que cuando Job no vio una respuesta inmediata de Dios y aparte empezaron a juzgarlo, lo que Job hace es caer en una depresión terrible. Entonces él cae en la depresión y lo primero que hace es maldecir su vida. Entonces, maldito el día en que nací. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. O cuando uno pelea con los papás, que, ay, ¿para qué me tuvo? Una cosa así, sí, creo que es una cosa típica y terrible de uno como hijo. Pero uno maldice haber nacido, porque nací, porque me pasa a mí esto, prefiero estar muerto. Y eso le pasó a Job. Entonces ahí el hombre recto y temeroso de Dios fue como, uy, empezó a ir en picada, porque emocionalmente decayó tenaz. Y después lo que le pasó a Job fue que se ensoberbeció tenaz, o sea, se volvió súper altivo. Ya fue como un momento, pero si yo soy un hombre temeroso de Dios, pero si yo soy un hombre recto, pero si hasta por mis hijos yo ofrecía sacrificio, o sea, hasta por los hijos, él iba y presentaba sacrificios a Dios para, pues, ¿qué tal mis hijos pequen? Entonces yo voy y presento sacrificio por ellos. Y fue a pelear con Dios. ¿Pero por qué? Si yo soy recto, si yo soy bien, si yo he sido siempre hecho lo correcto delante de ti, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces ahí ya pasó de la depresión como a la altivez, hasta que Dios lo para y le dice, ¿dónde estaba usted cuando yo hice todo lo que hice? Lo que nos decía Brian, ¿usted conoce el secreto ¿de qué era? ¿De la nieve? Y ahí lo frena, y entonces él entiende. Entonces ahí es cuando él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces era lo que veíamos la vez pasada con Andrés sobre la prueba, que sí, la prueba es necesaria, necesitamos ser probados y nuestra fe va a crecer. Lo que decía Jesús, le dijo Jesús a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado ¿para qué? ¿Para que salgas de la prueba? No, pues esa es la idea, sino para que tu fe no falte, y fue lo que pasó con Job al final en todo el proceso. Pero realmente él no fue tan guau como pues por lo menos yo tenía en mi mente, sino que pasó por un proceso muy humano, creo yo también, pero al final él vio a Dios. Entonces eso fue como el proceso también de la fe, o sea, al final él tuvo una fe real, salió de la religiosidad a la fe. Entonces esa era como pues la conclusión que en general de lo que veníamos viendo, desde que vimos la bendición, luego vimos la prueba hasta hoy, que ya vimos lo que es la fe y lo que pasó con la fe de Job, pues que quería mencionar. Gracias. Muy bien, gracias por... Uy, aprendí. Ahora mis oídos te escuchan. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios.